Las TIC, que son las tecnologías de la información y la comunicación, han facilitado la educación a distancia, ya sea virtual o en línea, la continuidad y el desarrollo de nuevas formas de conexión entre docentes, padres de familia y por supuesto alumnos. Buenas tardes. En este video presentaremos en las entrevistas realizadas tanto al fundador de la psicología genética, Henry Wallon, y al también psicólogo César Coll Salvador. Antes de su presentación les daremos una pequeña remembranza de su biografía. César Coll, quien actualmente tiene 78 años, nació en Benicarló, España. Es catedrático emérito de Psicología Evolutiva y de la Educación en la Universidad de Barcelona. Ha participado en la elaboración y el desarrollo de la Ley de la Educación aprobada por los socialistas en 1990, que amplió la educación obligatoria hasta los 16 años. Es uno de los 7 expertos elegidos por el Ministerio de Educación para sentar las bases del nuevo currículo escolar, que abarca todo aquello que los alumnos aprenden en primaria y cómo se evalúa. Coll responde una entrevista telemática desde el salón de su casa en Bertella, España. Por otro lado, Henry Wallon nació en París, Francia, en el año de 1879. Fue pedagogo y considerado como fundador de la psicología genética. Cursó sus estudios en la Escuela Normal Superior de París, donde obtuvo los títulos de licenciado en Filosofía y en Medicina. En el estallido de la Primera Guerra Mundial, sirvió al ejército como médico pasando varios meses al frente, teniendo aquí la oportunidad de analizar algunas lesiones cerebrales de soldados caídos, heridos y mortales, así pudiendo aplicar estos estudios en su labor de neurólogo y psicopatología. Posteriormente a la guerra, estuvo laborando como médico en el hospital psiquiátrico, pero le llamó más la atención estudiar la mente de los niños, que también incluyendo los problemas que se presentaron en el contexto social de ese tiempo, así como la educación de los niños con problemas de conducta. Por tal motivo, en el año de 1925 fundó el Laboratorio de Psicobiología del Niño, que pronto alcanzaría prestigio internacional. Fue en 1937 cuando Henry Wallon asumió la presidencia de la OIE, Office International of Enfants, una comisión creada en defensa de los derechos del niño, que puede considerarse como derivado de una de las instituciones precursoras de la UNESCO. Derivado de sus ideas y diferencias políticas, fue perseguido durante la Segunda Guerra Mundial por la Gestapo, que era la policía oficial secreta de la Alemania nazi, lo que lo obligó a vivir en clandestinidad durante un prolongado tiempo. Inmediatamente después de la guerra participó en la elaboración de un proyecto de reforma de la enseñanza basado en la igualdad de oportunidades, la formación permanente del profesorado y la consideración de capacidades y condiciones sociales del niño, proyecto que finalmente el gobierno no llevó en práctica. Siendo director del Instituto de Psicología de la Universidad de París, Wallon fundó en 1948 la revista Enfants, que pronto se convirtió en una de las publicaciones de pedagogía y psicología infantil más influyentes. La tecnología actual nos permitió traer a este tiempo una entrevista que se le realizó a Wallon, en donde nos comenta sobre sus objetivos, acerca de su teoría, del desarrollo educativo del niño y sus estadios y mucho más. A continuación les presentamos. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Mi nombre es Mari Carmen Albarrán. Estoy con el psicólogo y pedagogo Henry Wallon. Otro psicólogo actual, César Coll Salvador. Empezaremos con las preguntas. ¿Usted qué entiende por la psicología genética? Antes que nada, saludarlo, agradecerle la invitación y pues bueno, empezando con esta pregunta, yo le respondería, ¿qué es aquella que estudia el psiquismo? ¿Qué es eso? Es todo lo que va a conllevar el desarrollo de un niño. ¿Qué quiere decir? Todo donde él se va a desarrollar, llámese familia, llámese medio ambiente, y llámese todo, o sea, todo lo que va a llevar a su desarrollo.
Le repito la pregunta. ¿Usted qué entiende por la psicología genética? Es una teoría constructiva que se centra en la construcción del conocimiento a través de la interacción social. Puede ser la motivación en el factor primordial en el proceso de enseñanza del aprendizaje. ¿Tú qué aportas sobre la educación? Bueno, antes que nada, yo todos mis estudios y todo lo que estoy llevando, yo me basé principalmente en los niños. ¿Por qué? Sabemos de antemano que nuestra educación o nuestro desarrollo empieza desde la niñez. Pudiera decir que también pudiera ser desde el desarrollo en el vientre de la mamá, pero ya en el momento en que nosotros llegamos a este mundo, nuestro desarrollo empieza desde nuestros primeros movimientos y todo lo que nos está rodeando. ¿Por qué? Hay veces que los niños empiezan a tener algunos movimientos, algunas acciones, y dependiendo de la reacción con quien esté, es como el niño va a desarrollarse bien o va a empezar a crecer con algunos problemas que en su madurez le pueden estar afectando. Te pregunto, ¿tú qué aportas a la educación? Y yo lo que aporto a la educación es la enseñanza mejora el aprendizaje debido a un instrumento de desarrollo social modificando la comunicación y el acceso del conocimiento, haciendo posible la superación de barreras especiales y temporales para que más personas puedan lograr información y educación. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuáles fueron sus objetivos del estudio? Mi principal objetivo del estudio es la mentalidad y el desarrollo del niño. ¿Por qué? Porque cada uno tiene funciones distintas en cada una de sus etapas, en las cuales va a ir destacando el niño. Hay que ver el desarrollo tal como es y no por lo que llegar a ser, sino que tenemos que ir paso a paso aprendiendo nosotros también como adultos junto con el niño, su desarrollo, sus primeros movimientos y todo lo que conlleva a su crecimiento. Te repito la pregunta. ¿Cuáles son sus objetivos de estudio? Planificación y mejora de los procesos educativos, una perspectiva multidisciplinar. El objetivo del estudio de los conocimientos de la psicología de la educación inducidos en las personas como resultado de su participación en actividades educativas. Aportando un poquito más acerca de la pregunta que hizo. El desarrollo de los niños va por etapas, ¿sí? No podemos brincarnos a alguna etapa porque entonces estaríamos interrumpiendo algún desarrollo, alguna habilidad que pudiera adquirir el niño en esa etapa que está adquiriendo conocimientos. Es igual, es esta etapa siempre continua, o sea, no siempre debe ser continua, sino tiene que ser como el niño vaya dando la pauta en el aprendizaje, y nosotros tenemos que tener esa delicadeza o esa tranquilidad para poder ir acompañando al niño en su desarrollo. ¿Qué teoría nos dejó de aportación? Bueno, mi teoría es el desarrollo de la personalidad. El desarrollo de la personalidad. Y ya después de ahí yo me basé en unos desarrollos, en unos estadios, 6 para ser exactos. El primero de ellos es la etapa impulsiva motriz, que va de los 0 a los 6 meses. La etapa recibe este nombre principalmente por la actividad del niño que lleva a cabo. Responde a los impulsos externos e internos, y esto se basa en ejecutar movimientos con una forma donde descarga su energía, donde se estira, donde bosteza, donde él va apenas empezando a desarrollarse. El segundo estadio es la etapa de desarrollo emocional, que es de los 7 a los 12 meses. En esta etapa centrípeta, el niño desarrolla las respuestas emocionales que permiten interactuar con su entorno social. ¿Qué quiere decir esto? Que ya va a empezar a reconocer o va a empezar a reaccionar a las caricias, a los alimentos que le empiezan a dar, a todo eso. Él ya va a empezar a reaccionar. Los niños, a través de la expresión emocional, no sé, a lo mejor se han dado cuenta que ya los niños empiezan desde el vientre empiezan a reconocer lo que es la mamá y el papá,
pero ya teniéndolos ahí ya con los movimientos, pues su expresión lo dice todo, ¿no? Entonces, ya sea que se acerque la mamá o que le van a dar de comer, una caricia, cosquillas, lo que sea, es lo como el niño lo va a estar desarrollando. En la etapa 3 tenemos la sensoriomotriz y la proyectiva. Empieza a hacer o a crear un apego, un gran apego a lo que lo rodea en su entorno. Ya en esta etapa, si le empezamos a dar la sonaja, le empezamos a dar el biberón, él se empieza empieza a crear un apego con todo esto, con todo lo que la mamá, el tío, el papá le empiezan a dar al niño. Entonces él empieza a hacer un apego con todo lo que le con todo lo que lo está rodeando. En la etapa tenemos la etapa 4, que es la del personalismo. En esta etapa se desarrolla su personalidad y la divide en 3 periodos. El periodo de oposición, donde el niño se opone a todo. Hay veces que le quieres dar de comer, le quieres prestar esto y él dice no. Él te dice no y se empieza a oponer a las cosas que tú o la mamá o quien sea o por quien esté rodeado le empiezan a hacer llegar. El periodo de gracias, donde él se da cuenta que el oponerse a las cosas, pues no le llega nada. Entonces ya empieza a ser agradecido. ¿Por qué? Porque si me vas a dar de comer y yo te estoy dando que no, pero sí tengo hambre, entonces ahí ya empieza a dar las gracias. ¿Por qué? Porque es lo que yo necesito, es lo que yo quiero. El uso de la primera persona, la aprobación de todos los objetos, igual que ve, y el oposicionismo, características narcisistas. Entonces todo esto es el desarrollo de la etapa 4. En el estadio 5 tenemos la etapa categorial. Aquí un poco se desvía de la categoría con la familia. Aquí ya todo lo que empieza a ver con la familia, el roce, todo, la vivencia que tuvo desde del 0 a 6 meses ahorita, todo el apego que va teniendo con la familia como que empieza a hacerlo ya a un lado, y es donde él empieza ya a querer experimentar, querer explorar cosas nuevas, ¿no? Y empieza pues a ver pues a que hay cosas nuevas dentro de su entorno, en el mundo, en el exterior, y eso es lo que le llama la atención a él, explorar, conocer cosas más. Pues ya todo esto lo va a llevar a su gran desarrollo, que es en la etapa que sigue. Y ya por último tenemos la pubertad y la adolescencia, que es de los 12 años en adelante. Esta se caracteriza cuando el sujeto entra a lo conocido y desconocido. ¿Qué quiere decir? Que yo ya conocí, ya tengo un aprendizaje, tengo algo que ya me enseñaron y aquí lo llevo, pero yo quiero conocer más allá. Entonces todo lo desconocido a él le va a empezar a interesar un poquito más y va a empezar a buscar otros medios, otros lugares, otros espacios donde él pueda desarrollar su etapa de continuidad para su desarrollo. Muy bien. ¿Qué opinión tienes sobre la teoría que nos acaba de hablar Henry? Pues ahí me parece muy excelente porque estás enfocado en edades, vas como por niveles, desde nacimiento, adolescentes y así, ¿no? Pero lo que me gustaría preguntarte a ti es, ¿por qué te enfocaste en los niños? ¿Por qué los niños? Creo que en un principio lo mencioné, pero bueno, todo problema que nosotros presentamos en la adultez lo tenemos arrastrando desde niños. Entonces por eso me estoy basando en el desarrollo del niño, más que nada, o más bien el psicológico, por todos los procesos en los que pasan, en los cuales pueden tener traumas, por decirlo así, o problemas que no pueden enfrentar los niños y van creciendo con ello. Y cuando llegamos a la adultez es donde nos vamos a enfrentarlos. Y cuando es ya un poquito, a lo mejor un poco tarde, porque ya la actitud o lo que nosotros hacemos es diferente y es consecuencia de lo que traemos desde niños. Por ello es mi enfoque de niños. Ok, eso me hace recordar una frase. Uh-huh. Me hace recordar la frase de: hay que educar a los niños para no castigar a hombres. Así es. Exacto, entonces ya la he comprendido totalmente. Así es. Muchas gracias. ¿Cuál es tu teoría en el desarrollo del aprendizaje? Bueno, mi teoría es constructiva, se encuentra en la construcción
del conocimiento a través de la interacción social, la experiencia y tareas. Bueno, a esto yo me refiero a que es general, él se enfocó solo en niños, ¿no? Sino nosotros como en una sociedad debemos ir aprendiendo, tenemos que saber así cómo vivir y cómo aprender de dichas situaciones para hacernos expertos o saber qué nos gusta o a qué nos dedicaremos, ¿no? A eso yo me refiero. ¿Qué opinas sobre la teoría de César? Me parece algo interesante. Tú nos mencionas que tu teoría está basada en la interacción social, la experiencia y las tareas auténticas. Hoy en día creo que la sociedad ya no está acostumbrada a convivir ni con el medio que lo rodea, ni con las personas. No sé, tú cómo podrías ayudar o qué opinión darías tú de tu teoría para poder enfocar a las personas a un mejor enseñanza-aprendizaje, el cual los lleve por un buen camino para su desarrollo como seres humanos. Bueno, respondiendo a tu pregunta de lo que yo opino, es de que ahorita la tecnología ahora sí ha rebasado sus límites, hemos sobresalido mucho en la tecnología y sin embargo se ha utilizado para el bien, pero en muy pocas ocasiones, porque también ha sido para el mal, ha sido para hacer daño hacia otras personas o así. Pero ahora sí es responsabilidad de cada quien para lo que lo usa. Yo lo puedo utilizar para aprender, para adquirir conocimientos, para enseñar, para cualquier otra cosa que sea buena, que me beneficie. Pero hay otras personas como los chavos de ahora, que son para videojuegos, que son para redes sociales. No digo que sean malas, pero pueden hacer daño en las redes sociales y todo eso, ¿no? Pero yo en lo que yo ayudaría a las personas o les daría ahora así como a entender es de que necesitamos utilizar la tecnología responsablemente para no lograr hacer un daño muy grande, porque como te digo, ¿no? Ya rebasamos ahora sí el límite, ya estamos muy arriba, tenemos inteligencia artificial, tenemos todo eso que nos ha sido ahora sí beneficiando conforme el tiempo y se ha modificado y se han adquirido conocimientos buenos, y pues con eso respondo. Entonces a lo que tú me mencionas es ya hoy en día puede ser en persona o por las tecnologías, la convivencia, la interacción social y las tareas y todo lo que mencionas. ¿Cómo? A ver, no te comprendí muy bien tu pregunta. Sí, anteriormente la educación se daba de persona a persona, ¿sí? Y algunas veces se podía heredar o de lo mismo, como te menciono en mi teoría, de lo mismo que me rodea, yo voy a ir aprendiendo, voy a ir conociendo o adquiriendo nuevos aprendizajes. Tú ahorita con tu teoría con lo que me estás diciendo me das a entender que puede ser tanto en persona como con las tecnologías. Sí. ¿El aprendizaje? Claro, te digo, tenemos ahora sí la tecnología, que es una herramienta muy fundamental, donde nosotros ahora sí podemos investigar y podemos hallar respuestas y pueden ser un poco más concretas, más explicadas, ahora sí hasta con ejemplos, y poder hacer así, adquirir conocimiento, ahora sí un conocimiento superior a lo que a lo mejor alguien decía, porque no nomás lo dice esa persona se desglosó de esta persona porque esta persona dijo esto. ¿Ok? Claro. Pero por te digo, hay personas que en veces no lo van a utilizar para algo bueno. En veces también. Va a depender el enfoque que le dé el individuo que lo va a utilizar. Claro. Okay. Muchas gracias. Sí. Henry, hace un momento nos habló de su teoría y de los estadios, en los que dividió tal teoría. Nos mencionó la edad en la que se da la etapa número 1 y la etapa número 6. ¿Nos podría mencionar las etapas de la 2 a la 5? Claro que sí, con mucho gusto. Le puedo repetir todas. Miren, en la etapa 1 es la impulsibilidad motriz, que es de los 0 a los 6 meses. Tenemos la etapa 2, que es la etapa del desarrollo emocional, que va de los 7 a los 12 meses. Después prosigue la etapa sensoriomotriz y proyectiva, que va de los 2 a los 3 años. Le continúa la etapa del personalismo, que va de los 3 a los 6 años. La etapa
categorial, que va de los 6 a los 11 años, y por último la pubertad y adolescencia de los 12 en adelante. Muchas gracias. ¿Nos podrías decir las dimensiones de la psicología educativa? ¿Cuántas y cuáles son? Claro, en primera son 3 dimensiones, es la teoría, la práctica y la tecnología. En la teoría es el conocimiento que se adquiere y el que vas a dar a conocer. La tecnología podría ser el material porque van como que de la mano, los 3. Porque de la teoría tienes que hacer investigaciones y muchos lo hacen en la tecnología, ocupan tecnología porque tecnología no solamente es computadoras, y así es en un papel, un lapicero, un lápiz, todo eso. Y en la práctica es cuando tú lo das, ahora sí lo enseñas. A eso, esas son las dimensiones de la psicología en la educación. Muchas gracias. ¿Tienen algún comentario adicional que decir? Bueno, yo me faltó mencionar algunos aspectos. Como yo lo había dicho, o me he mencionado, el desarrollo del individuo desde la niñez va a depender del lugar donde esté, ¿no? Yo planteo que la conciencia reside en el origen del progreso intelectual, pero este no se adquiere en el momento del nacimiento, sino que se va adquiriendo con una cualidad que se va construyendo socialmente por medio de lo que domina la simbiosis afectiva, que quiere decir, o sea, que sea empático, ¿no? Empático y afectivo. Y todo esto, ¿de qué va a depender? De la familia, de la sociedad y el lugar donde se encuentre o se pudiera encontrar el individuo. Esto lo baso en 2 leyes. La primera es alternativa funcional. Es la construcción de la individualidad del sujeto, del niño. Entabla relaciones con los demás. O sea, puede ser él el que vaya adquiriendo por medio del roce o del convivio con otras personas. De igual manera tengo la otra, que es la preponderancia e integración funcional. En esta ley planteo que las funciones de las etapas anteriores no desaparecen. ¿Qué quiero decir con esto? Desde los 6, de los 0 a los 6 meses hasta la actualidad donde se encuentra el individuo, todo lo que ha adquirido en esas etapas no se le va a olvidar, lo va a tener, pero las va a ir integrando con las nuevas que va a ir adquiriendo de ahí en adelante. Entonces el combinar las anteriores con las que va a ir adquiriendo le va a permitir el desarrollo más potencial como individuo. De igual manera tengo una fuerte interacción entre el niño y el medio. Yo insisto, si el niño no se desarrolla o no convive con su medio, el que ya había mencionado, creo que su desarrollo no va a ser el adecuado y podemos tener los efectos o algunos problemas ya en la adultez. Muy bien, gracias. ¿Tiene algún comentario adicional que decir? Bueno, la tecnología ha avanzado bastante, que gracias a sus avances hemos traído aquí a Henry Wallon, que es una inteligencia artificial basada en su físico, en sus conocimientos, en sus gestos y en su voz. Bueno, fue ahora sí un gusto compartir con usted. Y vamos ahorita a atender algunas llamadas que nos van a hacer nuestros queridos televidentes en esos precisos minutos. Tenemos la primera llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Paulette. Tengo una pregunta directa para el psicólogo Wallon. Sí, dígame. ¿Qué pasa si mi hijo de 1 año y medio no ha aprendido a gatear, pero quiere empezar a caminar? Y bueno, para empezar, el desarrollo de habilidades de cada ser humano obviamente es muy diferente en cada uno de ellos. En algunos casos, algunos niños que omiten alguna etapa del desarrollo motriz, se han dado o se han presentado casos de problemas de aprendizaje, especialmente con números o con colores o algo así.
Es por ello que yo en mi teoría les recalco bastante que todo el desarrollo del aprendizaje del niño tenemos que poner atención desde como lo decía en mis estadios, desde los 0 hasta la adolescencia. ¿Para qué? Para irlos guiando y no se brinquen alguno de las etapas de desarrollo, y de esto evitar que el día de mañana en su madurez tengan problemas que les puedan causar por ahora sí alguna dificultad para poder desenvolverse en la sociedad. Muchas gracias. Tenemos la segunda llamada. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Gracias, me llamo Lidia y tengo una pregunta directa para el psicólogo César. Sí, buenas tardes. Gracias. Actualmente algunos maestros todavía están trabajando con la enseñanza de aprender las cosas por medio de memorización. ¿Es correcto todavía este aprendizaje? Bueno, ya no es muy recomendable porque hemos avanzado tanto en la tecnología que se han encontrado estrategias, tanto didácticas y físicas. A físicas me refiero que con las mismas didácticas nos apoyamos, y podría decirse que con que ya no es necesario que nos aprendamos, porque ¿qué nos sirve aprendernos que en 1800 y tantos nació esta persona si lo podemos ahora sí decir aprendiéndolo más fundamentalmente con alguna situación didáctica que podría ser algún juego, algún juego de preguntas o algo así? Ya no es necesario que nos metamos y que lo busquemos y que nos lo aprendamos. Tal vez sí aprender, pero no ahora sí ya no frustrarnos, sino ahora vernos de la manera como si fuera un juego y buscar estrategias para que el aprendizaje sea más efectivo y concreto hacia las personas. Ok, sí, muchas gracias. Sí, hasta luego. Hasta luego. Con esto terminamos, espero que haya sido de su agrado esta entrevista. Muchas gracias y nos vemos pronto. Hasta luego. Gracias, hasta luego. En esta presentación relacionaremos la teoría de Henry Wallach con la importancia del juego y el juguete para el desarrollo integral del niño. El método dialéctico es de suma importancia, pues junto a la perspectiva genética van a ser las bases fundamentales de la concepción epistemológica acerca de la psicología. Wallach rescata la dialéctica de las cosas y no la de las palabras, pues la dialéctica surge espontáneamente de las cosas sin que necesitemos ser conscientes de que estamos aplicando dicho enfoque metodológico. En cuanto a la psicogenética, plantea que la evolución constante del niño en varios planos complementarios es la que da origen a un sistema de evolución, que es el objeto de estudio de la psicología evolutiva. En cuanto a la psicomotricidad, plantea que en la actividad del niño interactúan dos factores diferenciados: por un lado la sinestasia, que refiere a la sensibilidad, y por el otro la propiocepción, que refiere a la posición. Wallach plantea que el juego es importante en el desarrollo psíquico del niño y también es importante como instrumento de observación en el desarrollo del mismo. Los juegos funcionales son los más simples porque se dan con cualquier movimiento del cuerpo. Los de ficción son más complejos porque son representativos. Los de adquisición son los que van a permitir comprender a los hermanos. Los de fabricación son los que se van adquiriendo a medida que van ejecutando los demás juegos, pues aquí se reconstruye y se modifica el material ya utilizado. Al igual que Vygotsky, Wallach considera que el niño es un ser social desde que nace y en la interacción con los demás va a recibir la clave de su desarrollo. Para Wallach, la individualización se produce gracias al papel que desempeña la emoción en el desarrollo del niño. El primer estadio es el impulsivo. Este va desde los 6 hasta los 12 meses de edad. Aquí se organiza el movimiento hacia el exterior y existe un gran deseo por explorar. El estadio emocional va desde los 6 meses hasta el primer año. Es la emoción la que predomina, cumpliendo 3 funciones principales: contactarlo con la sociedad, aparición de la conciencia de sí mismo y captar a los demás según expresen sus necesidades emocionales. El estadio sensorio-motor va desde el primer año hasta el tercer año. Además de orientarse hacia el exterior, el niño se orienta también a la comprensión de todo aquello que lo rodea. El estadio del personalismo comprende de 3 a 6 años. Aquí se consolida la personalidad del niño, se toma conciencia de su yo personal y de su cuerpo como tal. El estadio categoría va desde los 6 hasta los 11 años. Se puede evidenciar en 2 fases. La primera de 6 a 9 años, donde se da la enunciación, nombramiento y relacionamiento de las cosas. La segunda de 9 a 12 años, donde se da la clasificación de objetos en diferentes categorías. Este estadio cumple con 2 cosas importantes.
La primera es la identificación de los objetos por medio de los cuadros representativos y la explicación de la existencia de estos por medio de las relaciones entre el espacio, el tiempo y la casualidad. Esta ha sido nuestra exposición acerca de Henry Waldon y su teoría. Recuerden revisar la bibliografía al final de la presentación. A lo largo de los siglos XIX y XX, los sistemas educativos se han ido configurando alrededor de lo que yo diría un contexto de aprendizaje que ha adquirido un protagonismo fundamental, que es la escuela, es decir, se ha ido configurando todos los sistemas educativos alrededor del protagonismo de una modalidad de educación, que es la educación escolar. Esto ha llevado, como todos sabemos, en ocasiones a identificar lo que es la educación con la educación escolar, olvidando que desde siempre las personas hemos sido educados y hemos aprendido en otros muchos contextos, además del contexto escolar. Esto no significa que se haya olvidado que las personas aprendemos en nuestros contextos, pero sí que quiere decir que las políticas educativas y que los grandes esfuerzos a nivel de educación se han centrado de una forma casi prioritaria en el contexto de la educación escolar. De hecho, hoy en día, cuando hablamos de la educación del siglo XXI y no se nos dice nada más, estoy convencido que la mayoría de nosotros estamos pensando en la escuela del siglo XXI y en las instituciones de educación formal, no únicamente escuelas, sino instituciones también de educación superior del siglo XXI. Pues bien, yo creo que la educación del siglo XXI, justamente, el cambio fundamental es que la nueva ecología del aprendizaje nos obliga a considerar que esto no va a ser así. Digamos, que la educación del siglo XXI va a ser una educación que responde a un modelo distinto del modelo de escolarización y que en este nuevo modelo las relaciones familia-escuela y en general las relaciones entre la escuela o las instituciones de educación formal y los otros contextos educativos que ofrecen oportunidades, recursos e instrumentos para aprender a las personas se van a plantear de una manera totalmente distinta a como se han venido planteando durante los 2 últimos siglos. Quiero decir, además, que cuando hablo de una educación amplia, de una visión amplia de la educación, no me refiero a una nueva visión de la educación, porque la visión de la educación siempre fue amplia, hasta finales del siglo XVIII, principios del XIX, cuando empezó esta tendencia hacia la escolarización. En realidad no vamos hacia una nueva visión amplia de la educación, vamos hacia una recuperación de la visión amplia de la educación a la que el modelo de escolarización de estos 2 últimos siglos, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, nos había conducido. En el modelo de escolarización no quiero decir que únicamente contara la escuela, pero sí quiero decir que cuando hablamos de educación familiar dentro del modelo de escolarización, hablamos sobre todo de una educación de alguna manera subordinada u orientada a la escuela. Hablamos de la familia como colaboradora de la escuela. Hablamos de cómo la familia puede participar y conocer mejor lo que se hace en la escuela. Y hablamos de cómo a veces el éxito o el fracaso escolar está condicionado por las condiciones y las posibilidades de aprendizaje en el contexto familiar. Es decir, que de alguna manera las relaciones familia-escuela dentro del modelo de escolarización se han visto, son relaciones que se han planteado de una forma unidireccional. Y este es otro de los cambios que yo creo enormes que se van a producir en este nuevo escenario. Las relaciones, luego veremos qué quiero decir por eso, no solo familia-escuela, sino familia con otros contextos de aprendizaje, van a ser unas relaciones muy bidireccionales, que van a obligar a resituar la escuela en el marco de esta nueva ecología del aprendizaje, en lo que realmente va a ser un nodo, un contexto que ofrece oportunidades para aprender a las personas, pero un nodo dentro de una red más amplia de contextos de aprendizaje con los cuales será necesario trabajar y colaborar para poder construir trayectorias de aprendizaje potentes y enriquecedoras.